Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer unas repisas flotantes. Estas repisas las voy a hacer de metal y les voy a hacer una especie de funda de madera. Voy a estar utilizando unos tornillos de 10 pulgadas de largo y media pulgada de gruesor. Aquí ya tengo unas piezas cortadas. Voy a usar tubular de pulgada y media por pulgada y media. Y la madera que voy a utilizar para hacer las fundas de las repisas va a ser madera en 1/4 de gruesor, madera sólida. Aquí tengo ya la primera repisa que hice. Esta fue la idea con la que empecé y me gustó cómo quedó, y ahorita les voy a mostrar el procedimiento de cómo irla fabricando. Es una idea muy simple. Estos tornillos van a entrar a la pared 5 pulgadas y quedan de soporte 5 pulgadas, y aquí es donde vamos a hacer la funda de madera y va a entrar así. Todo este metal va a quedar cubierto, no se va a notar nada y ni siquiera se va a notar cómo está agarrada. Va a ser una repisa flotante. Pero antes que nada, si no te has suscrito a mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas y le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos futuros. Vamos a empezar en el procedimiento y la explicación de cómo la voy a ir armando. Estas repisas voy a utilizar madera. Esa madera tiene de ancho 11 pulgadas 1/4 y es lo que me voy a basar para hacer los cortes. Esta repisa las voy a instalar en una pared de madera, para lo cual aquí traigo un temple. Esta repisa va a tener un terminado de largo de 24 pulgadas y media, por de ancho va a ser 11 pulgadas 1/4. Con un pedazo de madera o cartón vamos a cortar el tamaño de la repisa, y partiendo de ahí vamos a localizar dónde está la madera en las paredes. Aquí yo ya marqué, esta es la posición donde están las maderas, donde voy a atornillar la repisa a la pared. Aquí, como pueden ver, los tornillos los puse al puro centro de donde está la madera en la pared. Aquí tengo esta pieza cortada. Esta pieza es la que va a topar en la pared. Simplemente le di hacia adentro 3/4 de cada lado para que cuando instalemos la madera cubra el metal. Y aquí pasé estas marcas de la madera hacia el metal, porque aquí le voy a hacer una perforación para atravesar el tornillo. Aquí tengo este otro metal también. Este otro metal lo corté a modo de que me quedara 1 pulgada hacia adentro. Estos dos. Aquí nos va a quedar 1 pulgada hacia adentro para poder jugar con la repisa y que quede bien instalada, porque muchas veces las paredes no están bien escuadradas o tienen lomas. Esto nos va a permitir que podamos ajustar la repisa bien. También aquí al metal solo le di 10 pulgadas. Vamos a tener todavía 1/4 de pulgada para que no quede topado en el metal y nos quede del lado de la pared abierto. De ese modo topa primero en la pared. Estoy utilizando tornillos de 10 pulgadas, por lo cual voy a
darle 5 pulgadas a estos dos metales fuera para que quede el tornillo 5 pulgadas fuera de la pared y las otras 5 incrustado en la madera. Así quedarían los tornillos. El tubular este que estoy usando es 1,5 pulgadas. Tomé otro pedazo de 2 pulgadas y así nos da las 5. Lo podemos presionar y ya empezaríamos a puntear. Y básicamente eso sería el armado. Pero antes de armar todo esto, también aquí se puede apreciar donde ya hice las marcas y hice los puntos para perforar el metal. Voy a utilizar una broca de 1/4 para empezar y voy a terminar con una broca de 0,5 pulgada, justo para que entre el tornillo. Listo, aquí ya quedaría el soporte para la repisa. Esta es la forma que encontré de hacerlas más resistentes y que aguanten más peso. Ahora el siguiente paso es hacer la funda de madera. Ya una vez habiendo terminado los soportes de las repisas, aquí también ya corté los pedazos de madera que voy a utilizar. Como les había mencionado, es madera 3/4 de gruesor. Y esta repisa va a ser de 24 pulgadas y media por 11 1/4 de ancho. Las dos piezas de madera más grandes las corté a escuadra, 24 pulgadas y media por 11 1/4, y las más delgadas solo le hice corte 45 para unir las esquinas. Para determinar el grosor de esta tabla solo utilicé el mismo metal y lo dejé un 16 de pulgada más grande. Para resanar todos los agujeros voy a utilizar una masilla que solo se mezcla con agua.
Aquí ya terminé con el proceso de lijado. Para lijar utilicé una lija número 80. Ya aquí quedó bien lijado por todos lados. Las esquinas le pegué una lijada con la mano para desvanecerlas un poquito. Y básicamente esto sería la funda para los estantes. Como pueden apreciar, ahí está hueco. Esta pieza de metal es la que vamos a poner en la pared. Estos tornillos van a quedar incrustados en la pared y una vez ya instalado, solo vamos a colocar la funda. Y esta sería ya la repisa flotante. En la parte de abajo no se va a ver nada. Solo la madera va a quedar expuesta. Esta repisa le podemos dar un acabado en barniz, le podemos poner tinta o también un color sólido. Estas van a ir pintadas de blanco. Bueno amigos, hasta aquí voy a llegar con este video. Si te gustó, no olvides dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Espero este proyecto te sirva para que realices unos estantes flotantes para tu casa. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos futuros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.